Saludo con gusto al presidente de la Asociación Civil Movimiento por el Libre Tránsito, Alfonso Canán. ¿Cómo estás, presidente? Con el gusto de saludarte. Y bueno, teniendo el análisis que hicimos en algunas carreteras, bueno, no en algunas, en la gran mayoría de la red carretera con la que cuenta el país, pues para muchas personas, automovilistas, transportistas, pues hay casetas, hay redes carreteras que parece que te tienen que llevar por un solo camino y no puedes tomar, digamos, alternativas, inclusive pues casetas que no deberían de existir. ¿Cómo estás? Nuevamente te doy la bienvenida, presidente. Muchas gracias, Gabriel, gracias por el espacio. Y sí, efectivamente, este es un tema muy importante que sigue vigente en cuanto a llegar al fondo de esto, ya sea por parte de los legisladores, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y obviamente que haya voluntad por parte del Gobierno de la República para llegar a una solución de fondo en este importante tema, porque como bien lo dices, existen muchas concesiones carreteras que ya están vencidas, inclusive la inversión de esas carreteras ya se pagó. Hay casetas, como bien lo puntualizas, que no deben ya de existir ni legalmente y no tienen ninguna justificación ni jurídica ni social tampoco. Esto que comentabas de las concesiones, ¿en qué medida se habrán vencido las concesiones y qué ahí queda, ¿no? Y pues como nadie le pone atención, las autoridades pues no dicen nada, el concesionario tampoco y ahí quedan. ¿En qué medida habrá ya concesiones vencidas? Mira, la mayoría de las concesiones carreteras que fueron otorgadas inicialmente hace 30 o 40 años ya se vencieron, pero algunas de ellas volvieron a renovar la concesión, lo cual va en detrimento del patrimonio de la nación, porque como se fueron concesionadas en aquella época, pues evidentemente son concesiones leoninas, abusivas. Imagínate tú, el concesionario está obligado, Gabriel, a retribuirle a la hacienda pública únicamente 5 centavos de cada 100 pesos que recauda por concepto de peaje en las casetas de cobro. En este sentido, ¿qué análisis tienes, presidente, sobre todo pensando en que, bueno, uno podría pensar, o en el ideal es que uno paga su cuota y pues tiene acceso a una vía bien cuidada, segura, pero nos estamos dando cuenta que en muchas de estas, lo veíamos en Puebla, lo veíamos en Sinaloa, inclusive en Sonora, muchas de estas pues están todas descuidadas, son peligrosas, inclusive inseguras, no nada más por la infraestructura, sino porque pues pueden cometer algún ilícito. ¿En qué medida pues parecería que nos obligan a utilizar este tipo de vías de comunicación y no una vía alterna, presidente? Sí, en el caso concreto de Sonora, pues no tenemos una vía alterna como lo establece la ley y obligan a los usuarios de la carretera Estación Dos Nogales a pagar peaje en el trayecto a lo largo de 6 casetas de cobro. Vuelvo a repetir, sin existir vías alternas, y eso es violentar precisamente los derechos humanos fundamentales de los automovilistas que no tienen la opción o que son obligados a pagar una cuota de peaje. Y igual, pues como lo mencionabas tú ahorita, la mayoría de los concesionarios, si no es que todos, no cumplen con sus obligaciones, no le dan mantenimiento a la rúa, no existen grúas en muchos de los casos, ambulancias también, eso está establecido en los contratos de concesión. Ellos tendrían que pagar su propia seguridad, es decir, sus propias policías. Sin embargo, vemos que los cuerpos policíacos de seguridad pública, como es la Guardia Nacional, las policías estatales, están cuidando las casetas de cobro y obviamente pues eso no debería de ser. Hay un incumplimiento total a las obligaciones de los concesionarios y hay una opacidad total también para que rindan cuentas sobre los miles y miles de millones de pesos que recaudan a lo largo y ancho del país, que están calculados aproximadamente entre 35,000 a 40,000 millones de pesos por año.
Uf, uf. Oye, bueno, para lo que se viene en cuanto a esas concesiones, ¿tú serías de la idea de que se debe de revisar este modelo de concesionamiento? Bien lo comentada sobre el tema de los recursos. ¿Debería la autoridad de revisar este tema? ¿Dónde se colocan las casetas? Quizás quitar algunas, poner otras, no lo sé en este sentido. ¿Cómo lo analizas tú? Sí, efectivamente tienes razón. Nosotros hemos propuesto ya, inclusive lo hicimos a través del Senado de la República, una iniciativa que obviamente nos apoyó una senadora, Alejandra León de California, pero ya saben, ¿no? Esa iniciativa la metieron al congelador por los intereses económicos y políticos que se mueven en este tema. Pero nosotros llevamos a cabo un estudio muy bien hecho con expertos en la materia y llegamos a la conclusión de que una inversión de ese tipo se recupera entre 8 a 10 años. El concesionario recuperaría su inversión más sus ganancias. Sin embargo, tenemos que actualmente todavía existe el modelo en donde se otorga por 30 años la concesión y se vuelve a renovar por 30 años más. Tenemos concesiones que ya tienen más de 60 años en este país, lo cual es totalmente aberrante. ¿Cuál consideras, hablando de casetas que no deberían de existir, cuál consideras que debería de ser el modelo para revisar la instalación de las casetas? Sobre todo pensando en que parecería como una especie de capricho, pon aquí una caseta, pon aquí otra, no sé, ahí el estudio que debería de existir, ¿no? El criterio inclusive que debería de existir, presidente. Mira, esto es muy fácil, Gabriel, es prácticamente sencillo. Si se le diera cumplimiento a la ley de caminos, puentes de autotransporte federal, nosotros no estamos en contra de que el Estado concesione carreteras a particulares. De lo que estamos en contra es de que no existen vías alternas, como lo marca la ley, para que el usuario, en este caso yo, por ejemplo, si no tengo con qué pagar un viaje de Hermosillo a Culiacán, bueno, pues tener la opción de tener una ruta alterna, claro, de la que comúnmente conocemos como la libre. Si se cumpliera con ese artículo que está plasmado ahí en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, bueno, pues eso vendría a ser un gran alivio y además estaríamos dentro del marco legal. En Europa, por ejemplo, en Estados Unidos o en otros países desarrollados, nosotros lo hemos constatado, existen vías, carreteras concesionadas a particulares, pero el Estado te proporciona una vía alterna de la misma calidad y en las mismas condiciones que la de cuota. Esa es la gran diferencia aquí en México. En México, en muchos estados de la República, no hay vías alternas y además hay un exceso de casetas y evidentemente no hay un control o no sabemos quién determina las tarifas y en cada concesión, en cada tramo, ellos imponen lo que les da su regalada gana. Es un caos, sí, el tema de las casetas de cobro en México. Sí. Como bien dices, cobran lo que se les da su regalada gana. Ahora, al no existir vías alternas, pues uno, insisto, tiene la idea de que uno paga su cuota, su carretera y se siente seguro por no irse por la libre, por una carretera libre. Pero bueno, se está convirtiendo en un negociazo esto, por lo que veo, por lo que comentas. Es un negociazo ya. Sí, obviamente ahí son 10 los principales concesionarios en este país que han amasado fortunas incalculables, precisamente derivado de esto que venimos hablando en esta conversación. Son esas 10 principales concesionarios quienes a lo largo de 3 o 4 décadas han venido imponiendo por así decirlo, su hegemonía y obviamente no hay poder político o inclusive ni siquiera legítimo federal que se ha podido entrar. Nosotros cuando el presidente Manuel estaba en campaña, antes de ser electo presidente, él conoció el tema de Sonora y de muchas partes del país
y él hizo un compromiso con diferentes organizaciones sociales de entrarle al tema. Sin embargo, hemos visto que ha batallado un poco porque precisamente estas asistentes mueven miles y miles y miles de millones de pesos, y obviamente pues eso conlleva a que tengan también mucho poder político y compren voluntades en las cámaras, en el Senado, en la Cámara de Diputados y funcionarios de todo tipo, inclusive ministerios públicos y jueces del Poder Judicial Federal. Nosotros ya lo vivimos aquí en Sonora, fuimos encarcelados justamente por protestar en contra de este abuso de las casetas de cobro. Sí, y bueno, y sin sumarle inclusive a estos movimientos liderados por el crimen organizado, ¿no? También que de pronto pues toman las casetas y también no hay poder humano que los mueva o quite el control. Muchísimas gracias, Alfonso Canán, presidente de la Asociación Civil Movimiento por el Libre Tránsito. Como siempre, gracias.